recuerde más. Y hay otro que quiere decir que todas las células, o sea, que una célula solamente puede proceder de otra célula. Y eso, pues, fue uno de los cambios de esa teoría de generación espontánea. También esos son los postulados, los postulados de Koch que habla el compañero. Y también hay otro postulado que habla sobre el material genético y dice que el material genético de los seres vivos proviene de la célula. Bueno, entonces vamos en orden. Miren. Los postulados de la teoría celular son 3. Entonces empecemos por el primero. Que alguien por favor me lo diga. ¿Todos los organismos están formados por una o más células? Bueno, entonces lo voy a decir yo, lo voy a anunciar, pero ustedes van a hacer la discusión. Pero los que estén allí en la cama todavía bien abronchaditos con la almohada, pues también pueden hablar, porque allí hay 30 y tantos de personas conectadas y solamente hay 2 que están hablando. Entonces voy a enunciar el primer postulado de la teoría celular para que ustedes entonces hagan la discusión. El primer postulado de la teoría celular reza: todos los seres vivos estamos formados por células. Entonces, ¿quién opina? ¿Quién complementa? Por lo tanto, la célula es la unidad estructural de la vida y una célula puede ser suficiente para conformar un organismo. Pues están todos dormidos entonces y a mí también ya me están dando ganas de quedarme otra vez dormido. Pues profesor también respalda el hecho de que hay ciertos bueno, no son microorganismos, hay ciertos, por ejemplo, los virus y los priones no son considerados
en seres vivos, ni siquiera microorganismos, porque ni siquiera cumplen con esas características. Bueno, muy buena esa discusión. Es un punto de discusión muy amplio que todavía no se ha zanjado. Existen efectivamente dos escuelas, dos opiniones, unos que no las consideran seres vivos, otros que las consideran seres vivos siempre y cuando estén en un hospedero. Y obviamente pues que esta última teoría adquiere mucha más fuerza pues viendo lo que estamos viviendo a nivel mundial hoy en día causado precisamente por un virus. Entonces ahí está la discusión. ¿Consideramos el COVID vivo o no? O qué es una partícula o qué hace y por qué es capaz entonces de meterse en el hospedero y ocasionar tanto daño? Profe, pues yo no sabría cómo considerar un virus, pero me imagino que desde que tiene material genético, algo de vida debe haber. O sea, así sea lo más Bueno, mínimo. pues yo considero, pues yo considero que los virus no tienen vida, sino que ellos necesitan de una célula para poder replicarse. Por eso, bro, es como instinto de supervivencia. O sea, el virus lo que busca es reproducirse y sobrevivir, o sea, prevalecer. Pero a pesar de que si tomamos esa teoría, porque repito que hay dos, la discusión es muy amplia y no se ha zanjado, o sea, no podemos dogmatizar en este momento, decir no, no es vivo, y tampoco dogmatizar y decir sí, sí es vivo, pero de todas maneras, en cualquiera de las dos, lo que sí es cierto, lo que dijo el compañero entonces, que es una estructura que está formada por un material genético que está envuelto en una cápsula de lípidos, en este caso de los virus, ¿verdad? O sea que sería lo que se asemejaría a una célula. De ahí en adelante, todos los seres vivos estamos formados por células. Algunos, pues, con una sola célula, organismos unicelulares, pues sabemos algunos protozoarios como la ameba, algunos organismos también que tienen pocas células, oligocelulares, como algunos hongos, y tenemos pues ya la escala biológica evolutiva de los organismos pluricelulares, que en donde estamos nosotros los seres humanos inmersos. Entonces, ya con esta claridad, entonces podemos decir que la célula es la estructura, la unidad estructural, la que forma la estructura de los seres vivos, unidad estructural de los seres vivos. Entonces, eso es lo que ese concepto es el que se deriva del primer principio. Todos los seres vivos estamos formados por células. Por tanto, la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Entonces, ahorita mismo uno de los compañeros pues me va a decir entonces cómo es la escala organizacional de la estructura de los seres vivos.
Profesor, es la célula, pues como la unidad básica, luego un tejido, que es un conjunto pues, de células, luego ya un órgano, que es un conjunto de tejidos, luego ya un aparato sistema, luego ya se formaría un individuo, y así. Muy bien. ¿Cómo es que es tu nombre? Que no lo veo bien aquí. Juan José Urrea, profe. Juan José, muy bien. Pues estoy dándole clase a Juan José solo. ¿Y quién más ha hablado? Dos personas más, dos chicas. Y todos Yo, los profe. demás pues prendieron allí el celular y siguieron durmiendo. Bueno, bien, pues entonces nada, no participan. Ya me están haciendo colocar triste y desanimado porque pues, no mando clase y nadie habla. No tiene chiste. Sí, dime. Pues además también tenemos que entender pues que pues eso que es lo que nos está preguntando nos ayuda a entender que las unidades celulares tienen un orden, o sea, pues ellas simplemente no se juntan para formar en cualquier cosa, ellas se juntan para formar unidades más complejas. Entonces, los niveles de complejidad de los seres vivos. Primero, las células. Unidad estructural. Las células se unen entre sí de una estructura coordinada. La están viendo, la vimos en segundo semestre, llama histología. Se unen entre sí coordinadamente para formar unas estructuras específicas que se llaman tejidos. Y obviamente empezamos a mirar aquí cómo la formación de los tejidos, porque tenemos muchísimos tejidos y todos de distintas características, de distintas estructuras, de distinta morfología. La forma de las células es diferente, la forma como se organizan las células formando ese tejido es diferente y precisamente esa forma estructural de la célula, precisamente esa forma estructural del tejido, cómo va a ser ese tejido, un tejido de varias capas, de pocas capas, etcétera, está dado por la información genética. O sea que desde allí, desde esta base estructural, está funcionando la información genética. Allí cada tejido, pues obviamente, ya lo vimos en embriología, todas las células tienen la misma información genética, pero las células sufren ese proceso de diferenciación, de especialización, en donde porción de la información genética se reprime, otra porción de la información genética queda desreprimida y esa precisamente es la que se expresa y por eso entonces la célula del riñón tiene una forma, la célula del pulmón tiene otra forma, la célula del sistema nervioso tiene otra forma y así sucesivamente porque eso está dado por la expresión de la información genética. Luego de formar los tejidos, entonces con estos tejidos también se van a distribuir y a organizar de una manera coordinada, ya determinada nuevamente por la información genética, para formar entonces los órganos. Entonces yo tomo el órgano, por ejemplo, tomo el corazón, entonces voy a ver que está formado por tejidos. Un tejido externo, que es el pericardio, que lo recubre, un tejido muscular, que es el miocardio, y un tejido interno, entonces, que es el endocardio.
y eso es lo que permite entonces la estructura y función de ese órgano, ¿ya? Teniendo entonces ya los órganos bien formados, estos órganos nuevamente se van a unir de una manera específica y vuelvo e insisto, determinado genéticamente. Entonces el corazón se van a unir con las arterias, se va a unir con las venas, va a formar el sistema circulatorio, los pulmones se van a unir con la tráquea, con los bronquios, con la nariz y qué tal para formar el sistema respiratorio. La boca se va a unir con el esófago, con el estómago, con el intestino, con el colon, con el recto, con el ano para formar el sistema digestivo, así sucesivamente para formar entonces todos los sistemas. Y ya todos los sistemas van a funcionar nuevamente de manera coordinada y de manera determinada genéticamente para formar un organismo. Entonces ya el organismo va a funcionar. El sistema coordinador, pues lo sabemos muy bien, es el sistema nervioso que se te coordina todas las funciones, pero igualmente el individuo va a tener una estructura, ¿sí? Y si miramos en la escala evolutiva, pues vamos a tener unos animales que son bípedos y que tienen alas y que vuelan, y tenemos otros animales que son rastreros y que no tienen patas ni nada. Y así sucesivamente llegamos a los mamíferos, pues tenemos mamíferos que tienen cuadrípedos, que no tienen capacidad de habla, ni de nada, ni entendimiento, y llegamos entonces al que está en la escala biológica del nivel más superior, que es el ser humano, que tenemos una estructura básica, ¿sí? Que es igual para todos los seres humanos: cabeza, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. En cada una de las extremidades terminan en una mano, son las superiores, que tiene 5 dedos, las inferiores terminan en un pie que también tiene 5 dedos, y esa estructura básica está dada genéticamente. Pero si nos podemos a mirar cada uno de nosotros, pues cada uno de nosotros es diferente, a pesar de que tengamos cabeza con cara, con cuero cabelludo, con tal, un cuello, que tengamos un tronco, que tengamos unas extremidades, pues somos diferentes, y esa diferencia precisamente la está dando, la está marcando la información genética. O sea que tenemos una información genética que es común, el hígado de todos es igual, la bilis que produce es igual, el páncreas de todos es igual, tiene la misma estructura, ustedes la han visto en anatomía, pues la cola, el cuerpo, la cabeza, tal, y producen las mismas hormonas, todos producimos las mismas hormonas, producimos la misma insulina, la misma glucagón, el mismo glucagón, etcétera, pero nos vamos a diferenciar en la parte física, y todos unos tendrán el cabello rubio, otros lo tendrán cabello oscuro, unos tendrán cabello liso, otros cabellos ondulados, unos tendrán ojos claros, otros oscuros, labios gruesos, labios delgados, y así sucesivamente. Y esa diferencia individual es la que está dada precisamente por la información genética que tiene cada uno de nosotros. Entonces, esa es la escala organizacional. Y obviamente todos funcionamos normalmente, y lo digo de una vez, la gran mayoría de las veces esto funciona estupendamente, perfectamente. O si no, mírense cada uno de ustedes, tan pinta, tan inteligente, ya en 5º semestre de medicina, tal. Y obviamente en genética médica vamos a tener en cuenta fundamentalmente cuando tenemos alguna falla en este proceso, que se va a traducir entonces, puede ser en una alteración de la estructura, y eso es lo que vamos a llamar una malformación congénita, ¿sí? Una falla en la estructura. Entonces, esa es la escala organizacional, así es como estamos funcionando, así es como es nuestra forma, y así es como tenemos entonces algunas afectaciones. ¿Hasta ahí tienen algún comentario o alguna pregunta? Profe, esa diferencia de la que usted habla, de la apariencia y luego está la otra, eso es el fenotipo y el genotipo, ¿cierto? Sí, correcto. Fenotipo, ya lo íbamos a describir más adelante, pero fenotipo es la expresión física, cómo somos nosotros, y el genotipo es precisamente la información genética que da cuenta de ese fenotipo. O sea que el fenotipo depende del genotipo. La expresión física depende de la información genética. Muy bien.
Bueno, no volví a oír nada más de comentarios. Entonces pasemos al segundo postulado de la teoría celular. ¿Alguien, por favor, lo quiere enunciar? Yo, profe, pues el segundo postulado dice que todos los seres vivos pues tienen su origen en la célula y que estas no surgen espontáneamente, sino que provienen de unas anteriores. Otro compañero. ¿Alguien más? Profe, pues que el segundo postulado descarta la teoría que se tenía hace muchos años de la generación espontánea. ¿Descarta qué, perdón? Descarta lo que se creía hace muchos años sobre la generación espontánea, que decían que los seres vivos. Eso es en el tercer postulado, mija. Profe, dice también que cada célula es un sistema abierto, único e irrepetible, y que intercambia materia y energía con su medio. Ustedes buscaron esto en el libro y tal. Mejor dicho, eso estaba hasta en el cuaderno de embriología. ¿Ustedes lo buscaron o me están ahí como echando alguna vaina? Aquí lo acabo de buscar en Wikipedia y ahí salieron los tres postulados de una. Segundo postulado de la teoría celular. Todas las funciones de los seres vivos se dan a nivel celular. Todas las funciones de los seres vivos se dan a nivel celular. Podemos concluir entonces de una vez que la célula es la unidad funcional de los seres vivos. Ahora sí, espero ampliación y buenos comentarios. Pues, profe, yo digo que como es la unidad funcional, la célula hace todos los procesos bioquímicos y fisiológicos necesarios para el mantenimiento de la vida, de tal forma que pues, a nivel fisiológico mantiene la homeostasis celular. También pues significa que ya que es la unidad funcional, los procesos metabólicos para la vida ocurren dentro de las células. Pues aparte de que también las proteínas que necesitamos para vivir y las mismas proteínas que necesitamos para llevar a cabo ciertos procesos en nuestro cuerpo se producen en las células. En este postulado hay que hablar muchísimo porque hay muchas cosas para comentar y para precisar.
Si es que no hicieron la tarea o el ejercicio que habíamos puesto y se les olvidó o les dio pereza, o mejor, no, qué pena, o estuvieron muy ocupados con las otras materias que son tan intensas, entonces búsquenlo ahí un momentico, eso no se demora nada. Y voy a llamar aleatoriamente por lista para que respondan. Profe, pues respecto a lo que estamos hablando, también hay que mencionar que, pues que dice que la célula es un sistema abierto, ya que ésta intercambia energía con su medio. O sea, nosotros transformamos la energía que ingerimos y la célula la convierte para que pueda llevar a cabo sus procesos. Y que así mismo como estamos diciendo de que la unidad funcional de la vida, pues en cada órgano o en cada parte del cuerpo, pues va a tener igualmente una función diferente.
Profe, también que la célula es capaz de interactuar como con su medio, con el medio en que se encuentra y como responder ante ciertos estímulos. También dice que la célula se la toma como una unidad reproductiva, debido a que tiene la capacidad pues, de dividirse en una forma de mitosis y de meiosis.
Profe, disculpe, no sé si hasta ahí podemos argumentar del segundo postulado para pasar al tercero. Bueno, entonces ya terminamos. Pues ya los compañeros hicimos algunos aportes sobre el segundo postulado, entonces pues nos estábamos preguntando si pasábamos al tercero o no sé, profe. Es que si estamos diciendo que la célula es la unidad funcional de los seres vivos y que todas las funciones de los seres vivos están dadas a nivel celular, esto quiere decir que en la célula debe haber una organela para cada función. Y entonces son las que ustedes tienen en este momento que estar leyendo, que estar definiendo y que estar diciendo. Si vamos a hablar de una función de los seres vivos, transporte de sustancias, entonces ¿quién hace transporte de sustancias? ¿Cómo lo hace? Una función de los seres vivos, obtener energía. ¿Cómo se obtiene la energía tal? Una función de los seres vivos, secreción. ¿Cómo se hace secreción? Una función de los seres vivos, excreción. ¿Cómo se hace la excreción? Una función de los seres vivos, reproducción. ¿Cómo se hace la reproducción? Entonces, eso es lo que estoy esperando que ustedes digan. Ahora, si definitivamente no quieren decir, ¿cómo es que llama el representante? ¿Camilo? ¿Camilo está? ¿Es Camilo? Sí, doctor, acá estoy. ¿Aló? Sí, doctor, acá estoy. Ah, bueno. ¿Me escucha? Si a ustedes no les gusta, si no quieren y les da pereza hacer clases interactivas, pues me lo dicen. Ya está. Termino más rápido, porque hoy es sábado. Más rápido me voy a buscar donde comerme sancocho. Entonces ustedes dirán, ustedes me conocen a mí, ustedes fueron alumnos míos presenciales, o sea que saben exactamente de qué estamos hablando. Profe, pues no sabíamos que teníamos que mencionar pues esas funciones. Pues si vamos a seguir con el hilo del tema, pues a mí me gustaría mencionar lo que yo dije anteriormente sobre la transformación de la energía. Entonces, si lo comparamos, pues entonces en la célula hay una organela que es la mitocondria, que es la que se encarga de transformar la energía los alimentos que ingerimos en ATP para, para llevar a cabo las funciones en el cuerpo. Profe, y hay, bueno, de las funciones reproductivas hay dos, una que es la mitosis y otra que es la meiosis. La mitosis se da en todas las células, menos en las sexuales, porque en las sexuales se utiliza la meiosis. Profe, Y diciéndolo, no, pues hable primero usted, Sebastián. También tenemos otro
otra organela que son los ribosomas, que son los encargados de la síntesis y pues la producción de las proteínas en la célula. También tenemos el aparato de Golgi que se encarga de empaquetar estas proteínas y mandarlas al lugar donde las necesitan. Y hay que tener en cuenta que el material genético se encuentra en lo que es el núcleo y pues la función del núcleo como tal es pues mantener la integridad de los genes. De esta manera pues también controlar las actividades celulares que van a estar en la expresión genética. También están las vacuolas, que estas se encargan de interactuar con el medio externo y el medio interno que es dentro de la célula. También está el retículo endoplasmático liso, pues que se encuentra adherido a la membrana nuclear y pues está formado por un sistema complejo de membranas que constituyen una estructura lipoproteica y pues la función de este es la síntesis de fosfolípidos y esteroides, también la glucogenólisis y la degradación de sustancias tóxicas. Y que hay un organelo el cual que tiene como función la digestión celular, que son los lisosomas, que pueden de digestión, por lo que tienen enzimas hidrolíticas que van a encargarse de destruir el material que ya no funciona dentro de la célula o agentes extraños que quieran entrar a ella. También está el nucleolo, que pues está compuesto por ARN y proteínas, y pues la función principal es producir el ARN ribosomal. Otra cosa, profe, la excreción de sustancias tóxicas gaseosas y líquidas se dan en la membrana, a través de la membrana, por ósmosis, difusión y soluciones isotónicas. Hay que estas alcanzan y cuando estas alcanzan cierto tamaño deben dejar de crecer Bueno, no, profe, continuando con lo de la reproducción celular, es un ciclo que consta de 4 partes. Están las fases G1 y G2 que se consideran que son fases en que la célula está creciendo, pero pues realmente no hay mayor actividad. Y está la fase M y S. Entonces, pues en la fase S es cuando se empiezan a sintetizar los cromosomas, o sea, hace la replicación. Y en la M es cuando inicia la reproducción mitótica o mitótica, bueno, cuando empieza la mitosis. La fase M tiene 4 subfases, que son la profase, que es cuando los cromosomas empiezan a condensar y la membrana nuclear se empieza a romper, entonces empiezan a formar las fibras del uso mitótico. La metafase, que es la fase en la que los cromosomas replicados se alinean a la mitad de la célula. La anafase, que es cuando los cromosomas ya se empiezan a separar, la célula se empieza a elongar y se empiezan a distinguir, o sea, los polos de la célula. Y la telofase, que es cuando ya las membranas nucleares se vuelven a formar en 2 polos y sale una nueva membrana celular para formar
dos células independientes. En la meiosis es lo mismo, pero el proceso se hace dos veces para dar no una célula con, para dar una célula con N, o sea, no dos N, sino N. Eh, Complementando un poquito lo que está diciendo el compañero Urrea, es pues lo de la diferenciación entre la diferencia entre la mitosis y la meiosis, que pues la mitosis la utilizamos para producir células, se realiza para generar células hijas totalmente idénticas, quiere decir como la regeneración de un órgano. Y la meiosis es para la producción de gametos, los cuales van a ser los espermatozoides y los óvulos. También que la mitosis va a dar unas células idénticas, mientras que la meiosis va a ser una sola combinación de genes. Pues también que en la parte de la genética, el ADN contiene un código que es el que crea todo el organismo y el código se lee según el orden de la secuencia de unas bases químicas que son la timina, la adenina, la citosina y la guanina. Y pues de ese mismo modo se van organizando para así formar todo el organismo internamente en la
También tenemos los centriolos, que estas son estructuras conformadas por 9 tripletes de microtúbulos. No tienen nada en el centro, son como decirlo así huecos. Y la función principal de estos son la formación y organización de los filamentos, que constituyen el uso cromático cuando ocurre la división del núcleo celular. También tenemos los cilios, que son pequeñas vellosidades cortas y numerosas que van a permitir el movimiento de la célula y el transporte de ella. También tenemos que la célula tiene una forma gracias al citoesqueleto, que está conformado por los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermediarios, y que ellos se distribuyen alrededor de toda la célula para darle soporte y estructura. También tenemos el transporte celular, que es el intercambio de sustancias a través de la membrana. Uno de ellos es el activo, que es un transporte importante para la célula porque permite expulsar de su exterior los desechos del metabolismo. También el movimiento de sustancias cinéticas como hormonas. Además, es la forma en que adquiere nutrientes mediante procesos de incorporación a la célula de nutrientes disueltos en el agua. Bueno, también tenemos los perosisomas, que son orgánulos citoplasmáticos muy comunes en forma de vesículas, y ellos cumplen una función oxidativa. Se debe hacer también referencia al citoplasma, que es donde están suspendidos todos los organelos y es donde se puede mantener realmente el material genético que está en el núcleo para que si hay un choque por lo menos no llegue a colisionar y la célula no pierda todo su material. Y pues se puede decir que como finalidad de la meiosis va a ser como la continuidad de la especie y el aumento de la variabilidad genética. En cambio, en la mitosis va a ser el crecimiento y la renovación de nuevos tejidos y células. También va a ser mantenimiento de la célula del individuo.
Bueno, miren, sí, tienen que repasar muy bien esto, muchachos. O sea, ustedes están en la mitad de la carrera, en un quinto semestre, y con todo respeto, a pesar de que ya pasaron por biología celular, en donde vieron todo esto, y a pesar de que ya pasaron por embriología, el nivel con el que lo tratan y con el que lo dicen es un nivel supremamente bajo, como para un niño de tercero o cuarto de primaria que le están explicando esto a la señorita Rita. Entonces, obviamente, tienen que repasarlo. Yo no lo voy a ponerme a decirlo aquí porque yo no puedo dar el curso de biología celular en 15 minutos o 20 minutos que tengamos disponible para ello. Yo les voy a hacer algunas preguntas sobre esto de estructura celular y teoría celular el día del examen, o sea, en el examen de genética. Va a haber un capítulo especial de preguntas sobre organelas y función celular, para que ustedes lo repasen a conciencia. Tengan en cuenta que esto que ustedes estudian y todo esto, mis queridos amigos, mis queridos estudiantes, no es para mí. ¿Ustedes creen que yo necesito estar mirando cómo es la mitocondria hoy en día, cuando no falta en mi consulta de genética médica un paciente con una enfermedad mitocondrial? Cuando no falta en mi consulta médica un paciente con una esferocitosis, una enfermedad de la membrana celular. Cuando no falta en mi consulta de genética médica un paciente con una enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad lisosomal. Entonces no es para mí. Tengan la plena seguridad que yo conozco y sé muy bien del funcionamiento de las organelas para poder entender qué pasa cuando un paciente tiene una enfermedad en una de ellas. Esto no es para aprendérselo de memoria y recitarlo. Esto es una cosa práctica, es una cosa médica. Todas las organelas se pueden enfermar, pueden tener un daño genético y ocasionar una enfermedad. Entonces, si usted no tiene claro cómo funciona una enfermedad, cómo funciona una organela, no va a poder entender la etiología de las enfermedades, ni esta ni ninguna. Porque lo que es el segundo postulado, todas las funciones de los seres vivos se dan en la célula, se dan en las organelas celulares. Por tanto, si estamos hablando de alguna patología, cualquiera que usted se imagine, estamos hablando de una patología celular. Todas las enfermedades tienen una base molecular, tienen una base celular. Y entonces tienen que conocerla como médicos, porque si no, no estamos haciendo nada. Ustedes dirán, qué bobada, eso ya lo vimos en biología celular, este man, ¿por qué vuelve otra vez con lo mismo? Porque ahora estamos viendo estas organelas con ojos de genetistas, con ojos de médicos clínicos. Y es que la clínica está allí en el funcionamiento de las organelas. Ponga a pensar usted cualquier enfermedad que se le ocurra y ahí está la organela que está eficiente y que está fallando. Una diabetes, va a ver usted por qué se produce, una hipertensión, va a ver usted por qué se produce. Y obviamente las enfermedades genéticas ya bien conocidas, un Zellweger, una enfermedad por daño precisamente en los peroxisomas, una enfermedad de Fabry, enfermedad por daño en los lisosomas. ¿Ves? Entonces, todas tienen que ver con las organelas. Entonces, por eso les digo, yo les pedí ahora 8 días el favor que repasaran esto y lo miraran y tal. Y efectivamente, pues hay 2 o 3 que han intervenido, pero la gran mayoría se han quedado callados. Y como dice mi abuelo, el silencio otorga, lo que quiere decir una de dos, o que vengo insistiendo, o se quedaron dormidos, que quiere decir que no les interesa la clase, o segundo, pues definitivamente no tuvieron suficiente interés o motivación para mirar este tema. Y por eso les repito y les reitero, la principal motivación para estudiar las organelas celulares es que allí está la clave de las enfermedades. Ahí está la clave de las enfermedades. ¿Sí? Bueno.
Una de las funciones de los seres vivos, pues, es la reproducción. Es una de las funciones más importantes porque permite precisamente, primero que todo, perpetuar la especie, que es un instinto, entre comillas llaman algunos, un instinto de todos los seres vivos. Por eso cuando definen un ser vivo, y también se lo enseñaron a ustedes de que estaba en prekinder, la señorita Rita ya les dijo, ¿qué es un ser vivo? ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Nacen, crecen, mitosis, se reproducen, meiosis, y se mueren, apoptosis. Todo, nacen, crecen, se reproducen. Una de las características que identifica a un ser vivo es su capacidad de reproducción. Y si nos reproducimos, es porque entonces, cumpliendo con el segundo postulado de la teoría celular, es porque tenemos una organela encargada de la reproducción. ¿Sí me han estado escuchando o se unieron todos definitivamente? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Cuando hablamos entonces de la reproducción de los seres vivos, caemos inmediatamente en el tercer postulado de la teoría celular. ¿Quién me lo dice, por favor? Pues que toda célula tiene que nacer de otra célula preexistente, por eso es que aquí es donde se rechaza la teoría de la generación espontánea. ¿Solo eso tienen para decir? Profe, también que Rudolf Virchow en 1821, bueno, este fue un médico patólogo y él añadió un postulado que era que gracias a un descubrimiento de unas enfermedades, él dice que las enfermedades surgen no en los órganos ni en los tejidos, sino generalmente en las primeras células y que cada célula pues es derivada de otra. Bueno, muy bien tu aporte, pero me tienen ustedes, qué pena decirlo, desmotivado. Madrugar un día sábado bien entusiasmado a una clase y los desconozco porque yo aquí estoy mirando varias imágenes de ustedes en la presentación y me acuerdo de ustedes y pues me tienen desmotivado porque la participación pues es mínima. No sé qué poder interpretar de eso. Entonces voy a dar una clase común y corriente, no hay ningún problema. Entonces, miren, el tercer postulado, toda célula proviene de otra célula y en consecuencia todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Entonces quiere
quiere decir que no pueden existir seres vivos o células que nacen de la nada en la teoría celular. Ahora, que no sé quién hizo un experimento, que Miller y que no sé qué tal, pues sí, pero eso no es lo general. Entonces, aquí hablan de la reproducción, o sea, debe existir una reproducción y esa reproducción está basada en las células. Vamos a tener dos tipos de reproducciones, la reproducción asexual, que no usa gametos, simplemente uno de los padres aporta una cantidad de células, y tenemos la reproducción sexual en donde usamos gametos. Los gametos, entonces, producidos por meiosis, los espermatozoides y los óvulos en todas las especies, cada uno aporta la mitad de la información genética para tener un cigoto, y de ahí empezó a obtener un ser vivo mediante el crecimiento de esa célula. Profe, una pregunta. Pregunte. Entonces, ¿cómo funciona la partenogénesis? Partenogénesis es una reproducción asexual. Una célula de un par genitor da lugar a otra célula que se va a convertir en otro ser vivo. Existen organismos que naturalmente se reproducen por partenogénesis, y estos hijos de la partenogénesis son exactamente iguales al padre. Esta partenogénesis, esta gemación también es una reproducción asexual. ¿Ahí ven mi pantalla? Señor. Bueno. Entonces vamos a reproducción, y la reproducción, como lo vemos, pues tiene que ver una parte de la reproducción celular, una parte de la reproducción celular con fines de reproducción del individuo. La reproducción celular es un proceso complejo que obviamente está controlado por la información genética, y la información genética produce una gran cantidad de proteínas que se encargan de regular este ciclo celular. ¿Sí? Tiene unas fases y cada fase de ellas es controlada muy, muy cuidadosamente para estar seguros de que las células hijas están perfectamente bien y para estar seguros de que el proceso se está dando y se está llevando a cabo dentro de la normalidad. Ya obviamente lo intuimos, y uno de ustedes, compañeros, nos lo va a exponer. Si este ciclo celular se altera, pues podemos tener una reproducción celular descontrolada, que es lo que vamos a llamar entonces cáncer. Cualquiera de estas proteínas que se encargan de regular estas fases del ciclo celular pueden tener alteraciones debidas a mutaciones o variantes en la información genética, que conlleva entonces a esa desregulación y a la aparición del cáncer. El cáncer, evidentemente, una enfermedad 100% genética. Todos los cánceres se producen por alteraciones en la información genética de las proteínas que tienen que ver con la regulación del ciclo celular.
Las células se encuentran generalmente en la etapa G0. La etapa G0 no es una etapa quiescente ni una etapa en donde la célula esté descansando, es la etapa en donde la célula está cumpliendo con su función, es decir, la célula de páncreas produciendo insulina o glucagón, la célula de hígado produciendo bilis, la célula de la retina mirando, lo que quieran ustedes que haga la función de la célula. Cuando la célula va a entrar entonces en división, ya les digo que esto es controlado genéticamente, por eso cada célula tiene un ciclo reproductivo determinado que tiene un tiempo de vida media también establecido. Hay unas células que duran mucho más, otras células que tienen un tiempo de vida media mucho más pequeño con una velocidad de recambio muy alta. Entonces también por instrucciones del ciclo celular, entonces instrucciones de la información genética, iniciamos ese ciclo celular y este ciclo celular pues va a empezar aquí, cuando las proteínas encargadas activan todo este proceso y entramos entonces a la etapa G1, en donde la célula duplica de tamaño, aumenta el número de sus organelas, aumenta la cantidad de enzimas y de proteínas en general. Luego pasamos a la fase S, que es la etapa más importante de todas, porque en la fase S es donde va a haber síntesis de DNA, duplicación del material genético, duplicación del número de cromosomas. Entonces, aquí es la fase crucial en donde duplicamos este material genético que posteriormente pues, lo vamos a repartir equitativamente entre las células hijas. Vamos a la siguiente etapa, que es la etapa G2, donde se prepara para la división celular. Hay síntesis de carbohidratos, síntesis de lípidos, síntesis de proteínas, para caer entonces en la etapa M de mitosis, M de meiosis, en donde la célula se va a dividir dependiendo de lo que la célula necesite. Vamos a tener entonces células hijas que repartirán su ADN equitativamente en el caso de la mitosis y lo repartirán a la mitad en el caso de la meiosis. Entonces ahí están las etapas G1, S, G2, M. Y como les digo, en cada cambio de fase hay gran cantidad de proteínas, la proteína P53, la proteína P20, otras proteínas de tumores, etcétera, que se encargan de esta regulación para que todo esto lleve bien. Si alguna de estas proteínas llega a encontrar que hay un error en cualquiera de las fases, entonces inmediatamente el proceso no continúa y esta célula se va directamente a apoptosis, o sea, muerte celular. Como les digo, entonces, dependiendo de lo que se necesite, podremos hacer mitosis y meiosis. Vamos a hablar primero de la mitosis, que es el conjunto de etapas donde una célula se va a dividir, una célula madre se va a dividir en dos células hijas exactamente iguales entre sí e iguales a como era la madre, y que tiene tres funciones: aumentar el número de células, o sea, el crecimiento, reponer células muertas, o sea, recambio tisular, y reparar lesiones, o sea, cicatrización. La mitosis se da en todo el cuerpo, a excepción de músculo, los miocitos, y sistema nervioso, las neuronas, que por no decir casi no hacen mitosis, para que no se genere tampoco la discusión de que hay algunas neuronas que sí, que se ha podido hacer un cultivo y que sí, pero en general casi que no hacen mitosis, ni los miocitos, ni los que hacen halterofilia, es decir, los que levantan pesas, ven un volumen muy aumentado muscular, y eso no es por mitosis, sino que es por aumento del tamaño de la fibra. O sea, por ejemplo, este es el esquema general de la mitosis. Entonces aquí tenemos una célula madre que va a entrar precisamente a la fase que decíamos ahora. Entonces entra G1, S, G2, tal que es lo que se conoce con el nombre completo de interfase. Entonces aquí duplica su número de cromosomas, duplica su material genético, y luego entonces en un proceso de división equitativa me da lugar a la formación de dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. Ese proceso tiene varias etapas. Empieza entonces con la etapa de la profase, en donde se condensan los cromosomas, se hacen visibles, se encuentran en forma de diadas.
En la metafase los cromosomas se ubican en la mitad de la célula y se unen a las fibras del uso acromático. En la anafase se duplica el centrómero y se separan las dos cromátidas hermanas, que son completamente idénticas, y migran a los polos guiados por las fibras del uso acromático y para posteriormente entonces formar la membrana nuclear, formar la membrana celular y darme dos células hijas idénticas entre sí, idénticas a como era la mamá. En la fase reproductiva, con fines de formar gametos, nos vamos entonces a meiosis. La meiosis es el esquema general de la meiosis, en donde tengo una célula madre que va a ingresar entonces a la interfase, duplica su material genético, luego se divide en dos y luego cada una de ellas se divide en dos para darme 4 células hijas diferentes a como era la madre, porque la mamá tenía apareados los cromosomas, eso era una célula diploide, y ahora tengo células con la mitad del número de cromosomas, o sea, células haploides, y estas células también son diferentes entre sí, porque vamos a ver que sucede un fenómeno que se llama, o un proceso que se llama el entrecruzamiento, que es el intercambio de material genético entre cromátidas para poder entonces aumentar la variabilidad de la especie. Entonces, la función de la meiosis es producir gametos. Aquí está, solamente tiene esa función. ¿Qué son gametos? Ya decimos células sexuales. ¿Qué son células sexuales? Células haploides, o sea, células con un número N de cromosomas. Recuerde que todas nuestras células son 2N, o sea, diploides, y estas tienen solamente un número N de cromosomas, o sea, uno de cada uno, para un total de 23 cromosomas. ¿En qué lugar se da la meiosis? Únicamente se da en las gónadas, en la gónada femenina, o sea, el ovario, para producir el gameto femenino, o sea, el óvulo, y en la gónada masculina, o sea, el testículo, para producir el gameto masculino, o sea, el espermatozoide. ¿Correcto? Entonces, este es el esquema general de la meiosis, en donde una célula madre entra a interfase, duplica el material genético, lo vemos aquí tal, este material genético los reparte entre dos células hijas, y estas dos células hijas nuevamente en otro proceso reparte su material genético entre otras dos células hijas para dar 4 células hijas diferentes entre sí y diferentes a como era la mamá. De una vez vuelvo y les advierto, la meiosis no son 2 mitosis. Si la meiosis fueran 2 mitosis, las células hijas serían idénticas entre sí e idénticas a como era la mamá y tendrían un número diploide de cromosomas. La meiosis tiene 2 etapas. La primera, donde reparte hasta estas células intermedias, y la segunda fase en donde vuelve y reparte para tener estas 4 células hijas con la mitad de la información genética. Después de la interfase, donde los cromosomas se duplican, están dispersos en forma de cromatina sexual, pues entonces entramos a la etapa de la profase. La profase meiótica es muy bonita porque tiene 5 etapas. El leptoteno, donde se condensan los cromosomas y se hacen visibles. El cigoteno, en donde se aparean los cromosomas homólogos para formar tétradas. Aquí en el leptoteno los cromosomas individuales están en forma de diadas o bivalentes, y al unirse 2 diadas, pues vamos a tener una tétrada, es decir, con 4 cromátidas. Paqueteno es donde entonces se produce el entrecruzamiento, o sea, intercambio de información genética entre cromátidas hermanas. Esto, como les digo, con el fin de aumentar la variabilidad de la especie, es decir, que todos los individuos no seamos iguales, y lo estamos viviendo ahora con la pandemia, que algunos son susceptibles, muy susceptibles al virus, se infectan y dada su información genética, pues terminan en unidad de cuidados intensivos y muchos de ellos en la muerte, mientras que tenemos otros que se infectan y no les pasa absolutamente nada, completamente asintomáticos, por la variabilidad genética. Paqueteno, en el diploteno se visualizan los quiasmas, es decir, los sitios donde está llevando a cabo el entrecruzamiento, y en la diacinesis entonces se separan nuevamente estas cromátidas, ya se termina el entrecruzamiento, se desaparece la membrana nuclear, se forma el uso acromático,
se forma el lustro acromático y quedamos entonces listos para pasar a la metafase. ¿Sí? En la metafase los cromosomas se colocan en la mitad de la célula, tal, y son guiados por las fibras del lustro acromático. Luego entramos entonces a anafase, donde se separan cromátidas hermanas, migran equitativamente el mismo número a los polos, para entrar entonces en telofase. Telofase, los cromosomas van a los polos, se forma la membrana nuclear, se forma la membrana celular y me dan dos células hijas que generalmente no se separan. Estas dos células hijas vuelven otra vez, su núcleo se vuelve difuso, rápidamente se visualizan los cromosomas, o sea, profase 2, los cromosomas se ubican en la mitad, unidos a la fibra del lustro acromático. Metafase 2, se separan cromátidas homólogas y migran a los polos guiadas por las fibras del lustro acromático. Y vuelvo, insisto, que esta separación tiene que ser equitativa, es decir, la mitad del número de cromosomas para acá, la mitad del número de cromosomas para allá. Entonces, anafase, llegan los cromosomas a los polos, se forma la membrana nuclear, se forma la membrana celular para darme 4 células hijas diferentes entre sí y diferentes a la célula. Fíjense que he insistido mucho que en estas anafases, tanto en la anafase 1 como en la anafase 2, las fibras del lustro acromático guían la separación de los cromosomas y estos cromosomas tienen que irse equitativamente en número al lado y lado. Si se van desequitativamente, si se va mayor cantidad de cromosomas para un lado o para el otro, pues vamos a tener anomalías cromosómicas que son supremamente graves y de las cuales vamos a dar cuenta en este capítulo. Entonces, lo que nos pasamos haciendo en el ciclo vital. Un señor, una señora, pues entonces tienen relaciones sexuales, uniendo sus gametos, lo hicieron mediante meiosis y haciendo fertilización. Tengo un cigoto, ¿sí?, que vuelve y obtiene la calidad diploide, porque aquí tengo 23 cromosomas que me aporta el óvulo, 23 cromosomas que me aporta el espermatozoide, se aparean en la fertilización, en la fecundación, para formar una célula diploide que va entonces a crecer, va a especializarse por mitosis. Nuevamente ya este individuo llega a la etapa adulta, vuelve y hace gametos por meiosis, vuelven y se juntan, vuelven y tienen más niños, etcétera. Eso la pasamos haciendo toda la vida. Como les digo, el número de cromosomas es característico de cada especie y no se puede alterar. Cualquier alteración en el número de cromosomas es grave. La mayoría de las veces es letal. El estudio de los cromosomas los hacemos mediante un cariotipo. El cariotipo nos permite, pues, ordenar y nos permite visualizar los cromosomas para saber que su número sí es efectivamente 46, 23 parejas y que no le sobren ni le falten pedazos grandes. Estos cromosomas que ven ahí son muy lindos, como los pueden apreciar, y efectivamente son mis cromosomas, que los pueden ir mirando cómo se ve y cómo se ve su tinción cuando yo hago un cariotipo. Para hacer el cariotipo, entonces simplemente tomo una muestra de tejido, cualquier tejido me sirve, cualquier tejido que tenga núcleo, por eso los glóbulos rojos no me sirven. De la muestra de sangre voy a obtener los leucocitos, los coloco entonces a que se reproduzcan, agregándole agentes mitógenos, o sea, para que induzcan la mitosis. Luego les agrego colchicina para que se detenga la mitosis en metafase. Luego tiño esas metafases con distintos colorantes, con quinacrina me da bandas Q, con ginza, que es tal vez el que más se usa, me da banda G, y si los hago en reverso, bandas R, etcétera. Entonces yo hago una tinción y después entonces voy a ordenar los cromosomas de acuerdo con los grupos que tiene el cariotipo humano. Antiguamente pues se tomaba una fotografía, recortábamos los cromosomas y los pegábamos en una cartulina. Pues hoy en día afortunadamente tenemos software de captura de imágenes que me permite adquirir la imagen, ordenarlos y generar un reporte de ese cariotipo para saber si existen anomalías cromosómicas. Este es el cariotipo femenino normal, donde tenemos la pareja 1, 2, 3, 4, 5, 6 al 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y los cromosomas sexuales XX en el caso de la mujer. En este caso tengo entonces XY. Aquí están entonces los grupos: grupo A, 1, 2, 3, grupo B, 4, 5, grupo C, del 6 al 12, grupo D, 13, 14, 15, E, 16, 17, 18, F, 19 y 20, y el G, que es 21, 22, y la Y. El cromosoma X hace parte del grupo C. Estos grupos tienen que aprendérselos, mis queridos amigos. Hay que saber cada cromosoma en qué grupo está. Te lo voy a preguntar en el parcial que tengamos de primero. Y como decía, ahora les repito, cualquier alteración en el número normal de cromosomas es grave, produce anomalías graves, malformaciones congénitas, como decían ahora, alteraciones en el segundo principio de la teoría celular, o sea, en la funcionalidad, donde decíamos que aparecen las enfermedades porque las organelas no funcionan bien. Y la mayoría de las veces estos individuos que tienen alteración del número de cromosomas, pues fallecen, se mueren. Por eso dice que la mayoría de las veces es letal. La primera causa de aborto espontáneo, es decir, que la mamá no ha tomado nada ni se ha hecho nada, aborto espontáneo, son las alteraciones en el número de cromosomas. Si yo cojo todos estos óbitos, o sea, todos los abortos que hay en el hospital Raúl Orejuela Bueno, o todos los abortos que hay aquí en el Hospital Universitario del Valle, tal, vamos a ver que más del 50% de esos restos fetales o embrionarios tienen anomalías cromosómicas. Entonces, por eso es primera causa de aborto, y por eso se han estudiado y se han tratado tanto en los países en donde sí les importa la salud de los pacientes. Vamos a mirar qué sucede entonces si en esas anafases que hablamos ahora hay una repartición no equitativa. Se da generalmente porque la fibra del huso cromático se rompe. Y si la fibra del huso cromático se rompe, los cromosomas se quedan pegados. Eso se llama una no disyunción. Tenemos una no disyunción, que quiere decir una no separación en la primera división meiótica. Entonces, estos dos normalmente se deberían separar por aquí, y obviamente no se separaron, se fueron juntos. Aquí me quedaron dos de cada uno, y aquí no me quedó ninguno. Entonces, aquí me van a quedar dos de este, o sea, un cromosoma de más, y aquí me va a quedar que este queda sin cromosoma y este sin cromosoma. ¿Sí? En este caso tenemos una no disyunción en la segunda división meiótica. Aquí vemos que en la primera se separaron bien. Este par cromosómico se vino para acá, este par cromosómico más oscuro se vino para esta célula hija. Pero cuando hacemos la segunda división, estos no se separaron, sino que se fueron juntos, una no disyunción, se fueron juntos para esta célula, y para esta otra célula hija no se fue ninguna. Entonces este me queda con un cromosoma de más y esta con un cromosoma de menos. Esta sí lo hizo bien, se una para acá, una para acá. ¿Qué consecuencia puede tener esto? Entonces, aquí lo tenemos. Yo tengo esta célula que tiene número n de cromosomas, he fecundado por otro gameto que tiene número n de cromosomas, me va a dar entonces una célula 2n de cromosomas, una célula diploide que será normal. Aquí te tengo esta célula, fue producto de esto. Esta que tenemos aquí fue producto de esto, una N+1. Entonces vemos aquí, fíjense, tiene un cromosoma de más, o sea, en el caso de los humanos, 46 más 1 sería 47, y es fecundado, este 23 más 1 serían 24 en el gameto. Entonces aquí fecundado por un espermatozoide normal, y me va a dar entonces como consecuencia una célula que va a tener este cromosoma, los dos cromosomas que aportó este otro padre, me van a quedar entonces tres cromosomas del mismo, o sea, 2n+1. Cuando tiene tres cromosomas del mismo, lo que llamamos trisomía, ya la vamos a definir. La otra célula compañera de esta, que se quedó sin cromosoma, la fecundamos con un gameto normal. Entonces vamos a tener que tiene solo uno de este cromosoma, cuando de lo normal era que tuviera dos. Entonces a esta le falta uno, o sea, 46 menos 1, esta va a quedar con 45 cromosomas, formando una monosomía.
Entonces ahí está. Son alteraciones del número normal de cromosomas. Vuelvo y repito, la primera causa es no disyunción meiótica, aunque pueden existir no disyunciones mitóticas, como lo vamos a ver en la próxima clase. Usted me va a preguntar inmediatamente, profe, ¿y por qué se dan las no disyunciones? Y a pesar de que lo hemos estudiado mucho, porque en nuestro grupo de investigación estudiamos precisamente estas anomalías cromosómicas, vamos a ver que no es claro todavía. Factores de riesgo, estos factores de riesgo. Primer factor de riesgo que siempre se ha dicho, la edad de los padres. A mayor edad de los padres, particularmente de la madre, aunque también puede ser del padre, a mayor edad, mayor riesgo. En genética todo el tiempo estamos hablando de riesgo, no es absoluto. Mayor riesgo de tener una alteración del número de cromosomas. Y esto es claro, y a los pacientes hay que explicarles que eso es el riesgo y que no necesariamente es por la edad. Porque llega una señora de 41 años, tiene un niño, ya nace con una alteración del número de cromosomas y viene el médico y le dice, sí vio, ¿para qué se puso a tener hijos vieja? Ahí tiene la consecuencia, le nació su niño con una trisomía. Un consejo genético muy mal dado de una persona que obviamente no ha estudiado genética en la Universidad de Santiago de Cali. Eso no es consejo genético, eso es un riesgo, no es absoluto. Sí, pudo haber sido por otro. ¿Qué otra cosa tenemos en contra de esta teoría hoy en día? Que las niñas, las jovencitas de 12, 13 años que se están embarazando, vemos que también hay un aumento en la frecuencia o en la prevalencia de alteraciones cromosómicas. Y entonces eso echa por tierra, en parte por lo menos, la teoría de los óvulos viejos. Porque lo que decía la teoría de la edad de la madre era simplemente, como ustedes se acuerdan de embriología, la gametogénesis empieza en la mujer antes del nacimiento, nacen con ovocitos primarios, o sea que si la señora tiene 45 años, ese ovocito tiene 45 años. Entonces se decía que un ovocito tan viejo, las fibras proteicas del uso acromático estaban desgastadas, estaban dañadas y por eso se rompían tan fácilmente. Pero ahora no sabemos cómo explicar entonces la de los óvulos jóvenes de 13, 12, 13, 14. Entonces, como les digo, eso es un riesgo y está comprobado porque se ha mirado la prevalencia de las anomalías cromosómicas, cómo aumentan a medida que aumenta la edad de los padres. ¿Correcto? O sea, que hay los estudios completos. El segundo factor de riesgo es la deficiencia de ácido fólico, de folatos. La deficiencia de folatos. Se conoce que el déficit de folato tiene que ver con las aneuploidías, tiene que ver con los defectos del cierre del tubo neural que vimos en embriología. Por eso los países en donde sí les importa la salud de los pacientes, más que la plata del cliente, pues han fortificado un alimento con folatos. Y con esto han reducido en más del 50% la prevalencia de alteraciones del número de cromosomas. Es así como, por ejemplo, en Europa está fortalecida la harina de trigo. Ellos comen pan a toda hora, el pan francés que llaman, pues se vende por toda Europa y es un pan que acompaña las comidas a toda hora. Entonces, por eso está fortificado el trigo. En Japón, obviamente, el que está fortificado es el arroz. En México, obviamente, el que está fortificado es el maíz. Entonces, tenemos un alimento. En Colombia, por ley, no hay ley. En Colombia no hay ley que fortifique algún alimento para evitar las aneuploidías. Obviamente esto no le costaría nada al gobierno, simplemente sacar una ley, pero como ustedes bien saben, en Colombia mandan los grandes potentados, los grandes capitales, y para evitar tener que comprar la maquinaria que permita adicionar el ácido, ¿qué creen que deberíamos fortificar en Colombia? ¿Qué alimento? El arroz. El arroz, efectivamente, nosotros comemos arroz por toneladas, ni en Japón comen tanto arroz como nosotros. Nosotros comemos arroz 3 veces al día,
por lo menos 2, 3 veces al día, desayuno, almuerzo, comida. Hay gente que pues vuelve y antes de acostarse se come el arroz tal. Y todas las comidas las combinamos con arroz, los cereales con arroz, las legumbres con arroz, todo con arroz. Si ustedes van a otros países, por ejemplo, los europeos, eso no es lo corriente, comen arroz una vez a la semana, así como nosotros comemos lentejas una vez a la semana. Entonces, no más. O comen arroz en la paella y no más. Pero no comen arroz así con frijoles, arroz con lentejas, arroz con blanquillos, arroz con sardinas, arroz con leche, no, nada. Entonces nosotros deberíamos tener fortalecido el arroz. Ustedes han oído la propaganda de alguno de esos arroces que dice que sí está fortalecido con ácido fólico, pero es porque ellos lo quieren hacer a mutuo propio y para poder vender un poco más. Y obviamente ese arroz es costoso. Pero deberíamos tener una ley que así lo obligáramos y obviamente evitaríamos el nacimiento de tanto niño con anomalías cromosómicas. Los otros factores de riesgo es déficit de vitamina B12 y el otro factor de riesgo es aumento de un aminoácido que se llama homocisteína. Entonces ahí están los factores de riesgo para las alteraciones del número de cromosomas, aumento de la edad de los padres, déficit de folatos, déficit de vitamina B12 y aumento de la homocisteína. Muy bien. Las anomalías cromosómicas se clasifican, primero que todo, dependiendo si lo que se ha alterado son todos los cromosomas o es solamente uno. Si son todos los cromosomas, se llaman euploidías o poliploidías. Fíjense ustedes el término, euploidías o poliploidías. Si ustedes ven estos cariotipos, pues ven entonces que hay en este momento, pues miren ustedes, tengo 1, 2, 3 del 1, 1, 2, 3 del 2. ¿Ves? O sea que todos están en número de A3. ¿Sí? O sea, sería una triploidía. Triploidía con P, ¿ves? Esto tiene 1, 2, 3, 4. 4 de cada uno. Esta poliploidía se llamaría entonces una tetraploidía. Tetraploidía. ¿Correcto? Entonces ahí están. Estos son poliploidías. Si es solamente el aumento o la alteración de uno solo de los cromosomas, o dos, o sea, poquitos, se llaman aneuploidías. Las aneuploidías se clasifican en dos. Si tengo cromosomas de más, se llaman polisomías. Polisomías. Y las más conocidas, pues las más estudiadas son las trisomías, cuando hay 3 de 1, 3 de 1. Y tenemos entonces bueno, aquí hay ejemplos, ¿no? Vamos a ver estos ejemplos de trisomías, 3 de 1. De cada uno es este 3 y se llama triploidía. De uno solo es este y se llama trisomía. Fíjense que les estoy insistiendo para que no vayan a confundir los términos que son muy precisos. Aquí tengo entonces esta la más frecuente. Aquí ven ustedes, en el 1 tengo 2, en el 2 tengo 2, etcétera. Cuando llego al 21, en el 21 tengo 3. Trisomía 21, conocida con el eufemismo de síndrome de Down, donde ya lo vamos a ver en la próxima clase. Alteraciones faciales, alteraciones pueden tener renales, alteraciones que pueden tener pulmonares, etcétera, y lo más grave, pues el aprendizaje lento o retraso en el desarrollo. Si miramos miren aquí en el 13, tengo entonces 1, 2, 3 en el 13, se llama síndrome de Pato, un síndrome polimorfo